¿Sabías que en los últimos años ha habido un incremento global de las enfermedades alérgicas debido al cambio climático? Sí, el cambio climático no solo significa el calentamiento de los océanos y el deshielo de los glaciares. Este fenómeno también está generando ya un incremento en el número, intensidad y duración de las alergias. La sensibilización hacia un polen determinado en una población puede depender del nivel de exposición, predisposición genética de cada uno de los individuos y características propias de las plantas que cohabitan en cada región. Hoy, en Diálogos en Confianza, te diremos qué son las alergias estacionales, cómo se diagnostican y de qué forma se tratan. También conoceremos el trabajo que realiza en difusión y prevención la Red Mexicana de Aerobiología. ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. El día de hoy tenemos un tema que por lo menos a mí me cae como anillo al dedo. Pero si tú eres de esas personas en que llega esta temporada y los ojos como estos, lo que pasa es que ahorita me echaron la mano en el maquillaje, están rojos, hinchados, la nariz de este tamaño, nos cuesta trabajo respirar, te está sonando continuamente, dices, ¿qué lata? ¿Qué me está pasando? Y nos confundimos que si tenemos una gripa o no. O eres de las personas que vive fuera del país, pero en primavera te pasa exactamente lo mismo. Vamos a platicar el día de hoy de alergias estacionales. Es un tema que me interesa a mí muchísimo y estoy seguro que conocerás a alguien, algún familiar o algún amigo que pasa por lo mismo. Y hay mucha automedicación, hay muchos diagnósticos erróneos, entonces es importante que platiquemos sobre el tema para saber dónde estamos parados y saber qué hacer, con quién acudir y también no caer en manos de charlatanes, que también lo hemos platicado. Como todos los lunes está conmigo Oscar Virués. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, contento de iniciar una semana más aquí en Diálogos en Confianza y desde luego darle la bienvenida a todas las personas que nos siguen a través también de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. De hecho, para poder seguir el programa en vivo a través de internet, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. Y también tenemos la página de Facebook en donde de Diálogos en Confianza, desde luego, donde encontrarán el Facebook Live, y allí, además de poder ver el programa, nos pueden mandar sus preguntas y también sus comentarios. Desde luego está abierta la línea telefónica y el número para comunicarse es el 51 66 40 00. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto también a quienes pueden seguirnos a través de la señal internacional de Canal 11. Y qué tema tan interesante, porque si no lo estamos viviendo nosotros, seguramente conocemos a alguien que vive con alergias. Y como bien decías tú, yo creo que cada vez hay más personas que están generando o que estamos generando ciertas alergias. Y esta temporada, pues... ¿Tú tienes alergias, Oscarín? Yo he descubierto que soy alérgico, pero todavía bien a bien no sé a qué. Me pasa con la humedad, es decir, cuando he colocado una toalla húmeda sobre el cuerpo, las piernas, algo así, me salen ronchas. O al sol, de pronto también en la cara me han salido como ronchas. Y empieza una especie de comezón en el cuero cabelludo, que entonces va bajando poco a poco y se me expande hasta la altura del pecho. Yo creo que ahí a Oscar le vamos a decir que ve el programa de exposición al sol y cáncer de piel para que no se esté asoleando, pero hoy vamos a enfocarnos en muchos síntomas respiratorios y les quiero dar las gracias que están ya desde hace un tiempo con nosotros. Fabiola Ruiz e Istiel Canedo, que nos dan la lengua de interpretación. Lenguaje de señas, muchas gracias, perdón por la traba, y les quiero presentar a nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, la doctora María del Carmen Calderón Esquerro, bienvenida, doctora. Gracias. La doctora es bióloga investigadora, doctora en biología e investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera y jefa del Departamento de Ciencias Ambientales de la UNAM. Nos acompaña también la doctora María de la Luz García Cruz. Bienvenida, doctora. Gracias. Inmunóloga y alergóloga pediatra del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, coordinadora del área de alergia e inmunología del INER y adscrita al Departamento de Otorrinolaringología. El doctor Guillermo Guidos Fogelbach. Bienvenido, doctor.
Gracias. Alergólogo, médico investigador y profesor de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Y el doctor Alejandro Jiménez Chovillón. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buen día. Otorrinolaringólogo, subespecialista en rinología y cirugía de senos paranasales, adscrito al Departamento de Otorrinolaringología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y coordinador de la Clínica de Intolerancia a la Aspirina, Poliposis Nasal y Asma Bronquial, la clínica IAPA, perteneciente al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Qué bueno que estén con nosotros en esta temporada, además dándole el clavo a la enfermedad. ¿Y cuál es el panorama de las alergias estacionales, primero en el mundo y luego en nuestro país? Porque si son estacionales, y por eso dije a propósito que a veces en México o a veces en otro país, ¿cómo está el mundo? Y ahorita platicamos de México. Bueno, es importante mencionar que las alergias han aumentado casi el 50% de 10 años a la fecha. Actualmente se espera que para el 2050 el 50% de la población tenga algún tipo de alergia. ¿Y esto es por qué? Esto es porque el cambio climático, por la contaminación, porque vivimos de una forma diferente. Antes las construcciones eran horizontales, ahora son verticales. Obviamente ya nos exponen muchas cosas al sol, la alimentación cambió, sembramos árboles donde pues nos gustó sembrarlos y a lo mejor no eran ahí oriundos de la zona. En efecto, y entonces pues los árboles pues cambian y mutan, ¿verdad, doctora? Y se vuelven más fuertes, los alérgenos se vuelven más fuertes y obviamente pues van cambiando, ¿no? Todo mundo, como la naturaleza, se va defendiendo, ¿no? Entonces va siendo más fuerte y el polen se va haciendo más intenso, ¿no? Entonces, pues todo esto cambia. Perdón, vean. ¿Cómo es? De verdad, las alergias son una lata bárbara, pero sí. ¿Y en nuestro país qué sucede con los alergenos? Alergenos es toda sustancia, lo hemos platicado aquí, que está en contacto o entra a nuestro organismo y causa una respuesta alérgica. Bueno, va a depender muchísimo de la época del año, precisamente. O sea, digamos que sí son estacionales, siempre hay polen en el aire, siempre estamos expuestos a ellos, pero lo que varía es el tipo de polen. Por ejemplo, ahorita ya de este mes hasta marzo aproximadamente, empiezan a florear muchos árboles. Y desgraciadamente en la ciudad tenemos sembrados muchos árboles que son muy alergénicos, como los fresnos, los ailes, todos los encinos, los cupresos, son muy alergénicos. Entonces viene la época de floración y entonces está el polen y se va al aire. Y entonces pues las personas estamos expuestas, estamos respirando eso. Y no solamente el polen, sino las proteínas que son las que causan la alergia, también se liberan del mismo grano de polen y se pegan a pequeñas partículas o aerosoles que están en la atmósfera y también lo estamos respirando. Entonces se va alargando todo el periodo estacional de cada tipo polínico. ¿Sí? Hablamos en un inicio de que el cambio climático está teniendo un impacto en esto. ¿Por qué es? ¿Cuál es la base científica? Porque hay gente, tristemente, que niega el cambio climático, pero aquí hay otro motivo más para sí creer en él. Sí. Bueno, lo que está pasando es que al incrementarse la temperatura, se están alargando los periodos de floración. Digamos que el médico alergólogo sabía perfectamente bien que un polen de fresno, que es muy alergénico, iba a estar 1 mes o 2 meses en el aire, ¿no? Grandes concentraciones. Ahora el calentamiento hace que se alargue ese periodo o que se adelante el periodo de floración y que se alargue, que dure más tiempo. ¿Por qué? Pues por las condiciones de temperatura, de humedad, de precipitación. O sea, esos cambios en la temperatura y en la precipitación tienen un efecto directo en la fisiología, en la biología misma de los árboles, de las plantas. Doctora, una pregunta. Doctores, estamos hablando de alergias estacionales. Ya nos quedó perfectamente claro que ahorita es la temporada en México de cierto tipo de alergias que son las más prevalentes debido a los árboles, sobre todo que hay en la ciudad, que son los que la doctora acaba de mencionar, entre ellos el fresno. Y tenemos una cápsula para ilustrar esto y voy a retomar el tema porque es muy importante que sepamos por qué en las estaciones. Vamos a ver esta cápsula. Una alergia es un proceso, un mecanismo de defensa del cuerpo, forma parte del sistema inmunológico y es como parte de este sistema inmunológico es un mecanismo que origina una respuesta hacia un agente externo al cuerpo.
Se manifiesta con mayor frecuencia en la vía respiratoria, en general en áreas de fácil exposición al medio ambiente, en el sentido de la vista, en la vía respiratoria, en la piel. Específicamente hablando de la vía respiratoria, es entonces una respuesta del sistema inmunológico de la vía respiratoria ante un agente externo como defensa, como protección. Un resfriado es una infección, es un proceso infeccioso, forma parte de las infecciones de la vía respiratoria superior. Un resfriado tiene varios nombres, gripe, resfriado común, coriza es otro nombre que no es tan frecuente. Es una de las infecciones más frecuentes a nivel de consulta general. Es muy frecuente sobre todo en cambios de estación ya cercanos al frío, específicamente ya durante el invierno es donde se manifiesta con mayor frecuencia. El resfriado común y la alergia es muy frecuente que sean confundidas por la gente porque comparten una gran cantidad de síntomas. Por ejemplo, la congestión nasal, los estornudos, el exceso de moco, son síntomas comunes a ambas entidades patológicas. Hay diferencia desde luego, ya con detalle, pero esta es la razón por la que se confunde. Podríamos decir que la diferencia entre alergia estacional y resfriado es muy característico, por ejemplo, hablando de los síntomas más comunes de la rinitis alérgica, como son los estornudos, que sean estornudos en salva. Tienen ese nombre porque son una serie de estornudos repetidos que pueden ir desde 2 o 3 hasta 10 o más. Y eso es muy característico de la rinitis alérgica. En el resfriado o la gripe no es así. Puede ser 1, 2 o 3, pero no seguidos como en una salva, ¿no? La rinorrea, que es la secreción de moco, es mucho más abundante en la rinitis alérgica durante un periodo de tiempo mayor. En general en la gripe, en el catarro común, es durante algunos días y va cambiando. Inicialmente es muy abundante, muy fluido el moco, y eso puede ser un día o 2, y rápidamente empieza a cambiar, ¿no? La congestión también es un síntoma frecuente de muy corta duración, es decir, de unos días en la gripe. En cambio, en la rinitis alérgica el tiempo puede ser mucho mayor. Yo creo que esta cápsula es muy importante justo por los puntos que comentó el doctor, que se confunden una cosa por la otra y luego ves a la gente tomando, en primer lugar, antibióticos que para la gripa normal no se necesitan, lo hemos platicado aquí en otras ocasiones, y lo que estás teniendo es una alergia estacional. Vimos que esta temporada es la más fuerte de alergias en el país, pero ¿y el resto del año? Bueno, quizás algo sí es muy importante hacer mención, es que las poblaciones de sensibilizaciones, es decir, las personas que son sensibles o alérgicas a ciertas sustancias, generalmente van a tener exposición a múltiples factores ambientales. Cuando se existe una sensibilización a una partícula, a una proteína en este caso, usualmente puedo ser sensible a la exposición de un polen si vivo en esa región y estoy expuesto a ella. Si cambio de región, probablemente esa sustancia ya no se encuentre en el ambiente. Por eso es muy importante conocer en el lugar donde yo resido cuáles son las sustancias que se encuentran, porque cuando hablamos de estacionalidades podemos hablar de que en la Ciudad de México en este momento se ha incrementado la sensibilización a pólenes de árboles, pero quizás en el sureste del país los árboles no están polinizando. Claro. O no se encuentran esas especies que están aquí en la región. Y ellos van a tener otra sensibilización en otra temporada del año. En el noreste de la República o en el norte del país, de igual forma, van a tener diferentes estacionalidades. Es decir, hablar de una alergia estacional no hablamos quizás de una sensibilización en época invernal, en época primaveral. Va a depender más bien de la exposición, a qué soy sensible como persona alérgica y si eso se encuentra en el ambiente o no. Es por eso que en Estados Unidos más se quejan de las alergias durante la primavera, porque ahí es cuando les pega mucho más fuerte. Pero como dice el doctor, dependiendo de lo que seas alérgico, yo me acuerdo una vez que alguien me dijo,
Lo que pasa es que aquí en el invierno yo soy alérgico al fresno, entonces estoy frito, porque la ciudad, como acaba de comentar la doctora, es la temporada de aquí. Yo creo que hasta febrero la doctora me acaba de hacer casi llorar diciéndome que hasta marzo. Y alguien me dijo un día que por qué no me iba a vivir a la playa estos meses, si se quieren mochar con una casita, se los voy a agradecer. Pero hay que trabajar. Pero eso es muy importante que identifiquemos a qué es, porque cuando veamos más adelante en el programa, sí hay tratamiento, no estamos perdidos, pero hay que identificar a qué somos alérgicos. Yo quisiera comentar algo que es Claro muy que sí, importante. Es verdad que ha cambiado el clima, es verdad que han cambiado las polinizaciones, pero también el ser humano ha estado cambiando, ¿sí? Y lo mencionó la doctora, pero lo tocó brevemente. El modo de vida que tenemos hoy en día, en donde tenemos un, digámoslo, como un exceso de higiene, ¿no? De hecho, existe una teoría llamada el higienismo, es el que también nos puede estar condicionando y nos puede volver más vulnerables a padecer alergias, ¿sí? Hace 100 años no nos lavábamos las manos todo el tiempo, no trapeábamos con cloro, no hervíamos las mamilas. Sí, las mamás lavan el pecho sin bañarse, digamos. No estoy diciendo que tengamos que regresar a eso, pero todo eso nos ha ido exponiendo cada vez menos a bacterias y ha ido transformando nuestro sistema inmunológico y eso nos va volviendo mucho más vulnerables también, nos va facilitando que el sistema inmunológico desarrolle alergias. Entonces, no solamente es el factor ambiental, sino propiamente el ser humano que está cambiando por su modus vivendi y está teniendo más susceptibilidad a las alergias y por eso también están aumentando las alergias. Es decir, la civilización conforme ha ido avanzando en la historia, por un lado ha sido sensacional, pero tiene estas cosas. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, a Tarzán de los monos no le pasaba nada. Es correcto. Pero tú vas y te comes un chango muerto y te va a ir como en la feria. Digo, es una tontería lo que acabo de decir, pero es nada más para ejemplificar que mientras más expuesto estés, probablemente vas a tener menos reacción. Claro que no queremos estar expuesto a todo porque sí existen, y como lo hemos platicado aquí, enfermedades que son lo suficientemente feroces para ponernos a temblar. Otra cosa, decirle, ¿qué le podemos decir a la persona que nos está viendo en casa? Ya les quedó muy claro lo de resfriado y alergia. ¿Cuándo no automedicarse? Pues nunca. Nunca. Ok, eso era justo la palabra que quisiera que contestaran, porque yo creo que con alergias y con resfriados es uno de los motivos de automedicación más frecuente que existen. Sí. Y hemos visto que esto entorpece el diagnóstico, entorpece el tratamiento médico y sobre todo, si estamos hablando de alergias, vamos a buscar específicamente qué es lo que te causa alergia a ti para poderlo tratar. Vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. La REMA es la Red Mexicana de Aerobiología y la aerobiología significa el estudio de los microorganismos en la atmósfera. Es una red que fundamos ya el próximo año cumplimos 10 años de esta red, aunque obviamente nuestros estudios aerobiológicos tienen 30 años ya o más. Lo que hacemos con esta red es monitorear partículas biológicas que causan algún daño, ya sea tanto granos de polen como esporas de hongos o microorganismos como bacterias, hongos, otro tipo de hongos y levaduras y bueno, próximamente queremos incursionar en el mundo de los virus. Gracias a esta red nosotros hemos estado monitoreando el ambiente de manera consecutiva los 365 días al año y podemos determinar cuáles son los principales tipos polínicos que estamos respirando día a día en las diferentes estaciones, épocas, horarios, etcétera. Y toda esta información, una vez que mis colegas, mi grupo de estudio, identifican y cuantifican, metemos toda esta información en una base de datos y presentamos como servicio a la sociedad pues, estas alertas polínicas que le llamamos o semáforos polínicos, los cuales se da información semanalmente de qué hubo, qué tan alergénicos son y en los niveles, si la calidad del aire es buena, mala, regular, etcétera, y un pequeño pronóstico de una semana para la siguiente semana. Entonces, esto es con el fin de informarle tanto a las personas que son sensibles como al sector médico de lo que sus pacientes están respirando realmente. Bueno, las estaciones que tiene contemplada ahorita la REMA, tenemos 7 estaciones aquí en la Ciudad de México, tratando de abarcar pues, varias delegaciones. Dentro de la ciudad tenemos en el norte, en Gustavo Madero, tenemos en Chapultepec, en Coyoacán, en Coajimalpa, en Iztapalapa, tenemos 2 en Tlalpan.
Y tenemos en el Estado de México, tenemos en el Desierto de los Leones, en Tlalnepantla de Vaz, en Toluca y en Alzomoni, que es una estación muy interesante de monitoreo atmosférico. Tanto la Red Universitaria de Observatorios Atmosféricos como la REMA están monitoreando constantemente desde meteorológicos, contaminantes y químicos y pues nuestras partículas biológicas. Nos hemos expandido ya lo que sería Sonora y los Mochis. Ya están trabajando, ya están monitoreando sus ciudades y próximamente viene San Luis Potosí. Y la idea es exactamente conocer lo que estamos respirando en toda la República Mexicana. Bueno, pues vamos a compartirles comentarios que nos mandan a las redes sociales. Aquí aparecen algunos. Por ejemplo, nos dice Ámbar Giselle: desde hace un año tengo 200 de IgE y me salen ronchas por todo el cuerpo y solo las controlo con cetirina. Negativo el análisis de hipotiroidismo. Ya vi un internista y un alergólogo y dicen que es estrés, pero ningún tratamiento me ha curado, solamente lo puedo controlar. También nos dice, por otro lado, Cintia Kiru: ¿pueden hablar también del goteo nasal posterior? ¿Es causado por las alergias? ¿Esto es normal o no? Es muy importante, nos dice María Teresa de los M. Cervantes, fortalecer nuestro sistema inmunológico. Juan Pablo Martínez Mendoza nos dice, pues este es un tema muy común en la región de Chihuahua, en el área noroeste. Airam Su dice, soy un manojo de alergias alimentarias estacionales y además también a la penicilina. Carolina Hernández, por favor, hablen de las reacciones alérgicas que se desencadenan o que desencadena el medicamento inhibidor de la bomba de protones. Gracias y muchos saludos. Héctor Gabriel García, supe de un pueblo en Inglaterra donde no emplean ni fertilizantes ni pesticidas. Está muy limpio el ambiente y sin embargo tienen muchas alergias. Entonces, ¿a qué se puede deber esta situación? Por favor, no olviden hablar o dar su punto de vista además sobre los productos novedosos, nos dice Juan Pablo Martínez Mendoza, de ingreso al país, inmunolocal, factor bovino en tableta, así como células madre, nuevo NTF2, factor de transferencia humano, y además urticaria, crónicas, tratamientos, y tampoco que olvidemos hablar acerca del gluten y qué es lo que puede provocar en este sentido. Patricia Bautista nos dice, mi hija lleva desde septiembre con tos y además con mucho moco, 2 semanas mal, una bien, un día mal, un día bien, y debo llevarla a valorar a algún alergólogo o hay algún otro médico que pueda atender su situación. Sandy Sánchez nos dice, felicidades por el programa. Una dermatóloga identificó a los 2 años a mi hijo con dermatitis atópica y me dijo, tu niño será hiperactivo. Ahora, con 8 años, mi hijo está diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Nos pregunta al final, ¿esto tiene alguna relación o no es nada que ver? ¿Qué hay de ELA? Nos pregunta Jesús Rodríguez, articaria crónica. Sufro de ella y es extenuante no saber cuándo surgirá ni qué hecho puede desencadenar precisamente la aparición de la misma. Mi hija tiene alergia a ciertos árboles y lleva un tratamiento de vacunas, pero aún así en temporadas se pone mal. Claro, en menor cantidad, nos comparte Vicky Hernández. Mi hijo, estando medicado y con inmunoterapia, presenta, la verdad es que muy poca mejoría, nos dice Norma Sánchez. Cristina Meneses nos dice, pensar que el cambio climático, y lo pone entre comillas, es el responsable de estas alergias es simplista. Hay que considerar muchos factores, la contaminación de acuerdo a la ciudad donde vives, la herencia, la alimentación y sobre todo que el cuerpo cada vez se vuelve más vulnerable porque nuestro sistema inmune se ha debilitado. Por otro lado, también tenemos en las llamadas telefónicas, justo nos dice, ahora que se termine de cargar el nombre, Isabel, ¿qué es la hiperacción bronquial y tiene alguna cura o solamente se puede controlar? Hiperreactividad bronquial, sí. Y Alicia González, soy alérgica y utilizo un cepillo de dientes eléctrico para aplicar masaje en los senos nasales y paranasales. Eso a mí me ha ayudado. ¿Sería correcto continuar haciéndolo? Nos pregunta.
Okay. Yo quisiera contestar algunas de esas preguntas. Nos las vamos guardando hacia el final del programa porque muchas de ellas salen a lo largo de lo que platicamos y en el bloque 6 las contestamos. Todas las preguntas, por eso las estoy aquí apuntando. Pero yo creo que algo súper importante es que la gente tenga conciencia que tenemos una célula que es una célula medio malvada, que se llama célula cebada, que tiene receptores ahí de alta afinidad, llega y se pega el polen, o el alimento a lo que somos alérgicos y se enoja esta célula cebada, por así decirlo, ¿no? Y a la hora de enojarse esta célula cebada libera sustancias que pueden inflamar a nariz y se llama rinitis, que puede dar una congestión nasal, moco, estornudo, comezón nasal, o ojos, que puede dar lagrimeo, comezón, ojos rojos, sensación de cuerpo extraño, o puede dar afección a nivel pulmonar, que puede dar tos, silbido, falta de aire o presión torácica, o puede dar alteraciones a nivel de piel, por ejemplo, ronchas o dermatitis o algún eczema. Entonces, prácticamente las alergias pueden dar, es una misma enfermedad con diferentes manifestaciones clínicas que puede ser ya a diferentes sistemas. En diferentes lugares. Y retomando lo de la cápsula, que vimos ahorita en la cápsula, es muy importante que sepamos qué alergenos hay en el aire en ese momento. Hubo alguien que comentó el cambio climático, es una enfermedad multifactorial, lo dijeron ya aquí los especialistas, pero el cambio climático es uno de los factores que favorece que haya más alergias. Yo toqué el punto de los antibióticos anteriormente que se recetan sin ton ni son, o son las madres mismas que los dan. ¿Qué impacto tiene esto en el aparato otorrinolaringológico? Muy bien, yo quisiera aclarar que podemos hablar de tres patologías distintas. Una sería la rinitis alérgica como tal, como la cápsula que vimos anteriormente. La otra es el catarro común, que puede ser desde un catarro por un rinovirus, uno muy sencillito, hasta una influenza, que es un catarro mucho más fuerte con dolor de cabeza, fiebre, etcétera, y una rinosinusitis bacteriana. De esas tres, solamente está indicado el antibiótico en la rinosinusitis bacteriana, y eso cuando no se está resolviendo, cuando el cuadro clínico, la evolución no es favorable. Sí, en México y en el resto del mundo tenemos un exceso de recetas de antibióticos, y si hay una patología en la cual se receta demasiado antibiótico es en la rinofaringitis viral, que es de lo más común. Ahora, la alergia, como lo vimos en la primera cápsula, es un cuadro de rinorrea, que es moco, mucho moco, estornudos, comezón en la nariz, eso es muy característico, comezón en la nariz, comezón en los ojos, y podemos tener o no afección a nivel bronquial, podemos tener cuadros de hiperreactividad bronquial, que la gente lo conoce como crisis asmáticas. ¿Sí? El catarro común es muy distinto, empieza de manera muy súbita, no hay comezón, no es tanto que dé comezón, sí hay mucho moco, y llegando a una de las preguntas que mencionaron anteriormente, hay moco que se produce tan abundantemente que se puede ir para atrás o se puede ir para adelante. Igual que en la alergia, el moco se puede ir para adelante y para atrás. Eso no es es nada más que hay mucho moco y el cuerpo lo está manejando de esa forma. Pero a diferencia de la alergia, en el catarro común, es una patología que se va a autolimitar muy rápidamente, ¿sí? Normalmente tardamos unos 6, 7 días en empezar a sentirnos cada vez mejor. Y por lo general, en la gran mayoría de las veces, no necesitamos ningún tratamiento más que estarnos lavando la nariz, una sopita caliente, tomar líquidos calientes, estar bien guardaditos en casa, así calientitos. Y por último está la rinosinusitis bacteriana. ¿Y esta qué es? Es cuando unas bacterias empiezan a colonizar los senos paranasales y empieza a haber una reacción de inflamación con infección, en donde el moco se empieza a poner verde, amarillo, empieza a haber dolor de cabeza y puede haber fiebre más alta, ¿sí? El moco que descarga hacia atrás es amarillo, es verdoso, la gente cuando tose saca flema verde, como dicen ellos comúnmente. Entonces, de esas tres patologías, la única en la que debemos de tomar antibiótico es en la tercera, en la rinosinusitis. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo un antibiótico cada vez que tengo moco en la nariz? Lo que estoy haciendo es matar a los bichitos buenos que viven en mí, que se llaman microbiota, que son muchas bacterias buenas que están colonizándome y que forman parte de mi inmunidad innata, son las que me protegen precisamente de otras infecciones y las que también me protegen de algunos tipos de alergia. Entre más antibióticos tome yo, más debilito mi sistema inmunológico y más debilito también a mi flora natural,
que no solamente está en el intestino, está en todas partes, en la piel, en los bronquios, en los senos paranasales. Y eso me deja mucho más expuesto tanto a alergias como a infecciones por virus, infecciones por bacterias. Entonces, hay que tomar el antibiótico solamente cuando esté bien indicado y cuando lo esté viendo un médico y diga, esto es una sinusitis bacteriana. Siguiendo hablando de otros factores, ¿qué hay de la contaminación ambiental? Bueno, la contaminación ambiental es una de las novedades, ¿verdad? Si podemos llamarlo, de la industrialización, ¿verdad? La contaminación muchas veces lo asociamos directamente a las fuentes antropomórficas, es decir, las que genera el hombre como tal, las fuentes emisoras de contaminantes como los coches, pero muchas veces también no vemos que la contaminación es algo que nos ha acompañado durante toda la historia, ¿verdad? Desde el momento desde el origen de este planeta ha habido contaminación de fuentes naturales, volcanes, los polvos orgánicos, inorgánicos, generan contaminación. De hecho, hace unos años atrás se consideraba inclusive que las partículas orgánicas como los pólenes, bacterias, formaban parte de este concepto de contaminación, ¿verdad? El particulado, todo lo que se libera en la atmósfera se puede considerar contaminación ambiental. Y ahora que como estamos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que también la inversión térmica y demás nos tiene aquí atrapados. Hablando precisamente del tema de los contaminantes y hablando de los contaminantes generados por fuentes generadas por el hombre como tal, como las emisiones de los hidrocarburos fósiles, de la combustión de estos hidrocarburos por coches o por las industrias, esto genera una serie de particulados, una serie de gases que van a interactuar con todas las sustancias que se encuentran en el ambiente. Recordemos que en el ambiente, en el aire, todas las partículas interaccionan, no son partículas sujetos que van a estar de forma individual sin haber interacciones entre ellos. Al momento de que existe un contaminante, este se va a unir con las partículas biológicas y precisamente estas interacciones son las que pueden haber afectaciones o pueden estar dando una inferencia directa sobre el aumento de las enfermedades alérgicas. Hace 200 años las enfermedades alérgicas no se consideraba un problema real. De hecho, hace 200 años se consideraba que las enfermedades alérgicas era un concepto raro. Y los primeros investigadores que vieron las enfermedades alérgicas decían son enfermedades sumamente raras, las cuales la población no lo presenta. Y en los últimos años, como muy bien decía la doctora García, que se ha incrementado y se considera que de aquí a unos años hasta un 30, hasta un 50% de la población pudiese llegar a presentar alguna alteración de tipo alérgico. Y esto más bien es por el conocimiento o las nuevas informaciones que tenemos acerca de los síntomas, la presencia de molestias que el paciente pueda tener y la conciencia también de los médicos de decir este padecimiento no es un proceso agudo, como muy bien mencionaba el doctor, que pensamos que todos los procesos respiratorios van a ser considerados un cuadro gripal, pero cuando estos tienen cronicidad y se hacen recurrentes, tenemos que pensar que algo más está ocurriendo, y entre ellos los fenómenos alérgicos. La doctora Calderón hace unos minutos mencionaba muy bien que se están haciendo estudios muy cercanos para identificar estas interacciones. ¿Qué realmente está pasando? ¿El contaminante es una de las causas que incrementa las alergias? ¿Será que estas interacciones entre pólenes, sustancias orgánicas, sustancias inorgánicas me están generando un problema de salud? Pero el hecho es, si estamos hablando que es una enfermedad multifactorial, la contaminación ambiental en nuestra ciudad, por ejemplo, los que vivimos en el DF, ¿empeora o contribuye a que sea más frecuente la alergia estacional? Sí, generalmente el paciente ya tiene una susceptibilidad. Entonces ya realmente lo que generalmente es inocuo para unas personas, a él le hace una reacción espantosa. Entonces, aunado a eso, le sumamos que el contaminante tiene inflamación per se a las vías aéreas, pues obviamente lo hace más susceptible. Entonces sí, estamos hablando de diferentes factores, pero vamos a ver una cápsula que nos explica exactamente qué es el polen, porque estamos hablando de él y probablemente no sepamos qué es. Aquí está esta cápsula, vamos a verla. ¿Listos? El polen es el gametofito masculino que va a fecundar a la parte femenina de la flor.
es muy importante porque de esto depende pues la continuidad de las especies de las plantas. Bueno, las plantas que tienen mayor número de alergenos son principalmente los árboles y muchas herbáceas, es decir, muchos pastos, muchas gramíneas, tienen proteínas que causan alergias. ¿Cómo se transporta el polen? Bueno, se transporta a través del viento, por ligeras corrientes de viento que lo mueven y lo llevan de un lugar a otro, principalmente. También las gotitas de lluvia lo pueden transportar o pegarse en partículas y ser transportado. Pero básicamente son las corrientes de viento las que lo mueven. Las pruebas diagnósticas para las alergias estacionales son las pruebas cutáneas. Con las pruebas cutáneas tenemos que saber dos cosas muy importantes, ¿no? La alergia es la presentación de síntomas más las pruebas cutáneas positivas, se hace un diagnóstico, junto con qué etapa del año podemos llegar a tener estos síntomas. El 10% de la población tiene pruebas cutáneas positivas sin tener síntomas. Entonces siempre hay que juntar los síntomas con la prueba diagnóstica para tener un diagnóstico preciso. Ya sabiendo que si no tenemos síntomas y hacemos pruebas cutáneas y estas positivas, pues bueno, nada más nos indica que hay sensibilización. Cuando tenemos síntomas y hacemos pruebas cutáneas, nos indica qué alergeno puede estar involucrado. Generalmente hay diferentes tipos de alergenos. Las pruebas cutáneas se pueden llegar a hacer hasta múltiples alergenos, ya sea generalmente son estacionales, o bueno, aeroalergenos, que nos indica las alergias estacionales, o los perennes, ¿no? Los perennes pueden ser polvo, gato, perro, y los estacionales pueden ser los árboles, los pastos o las malezas generalmente. Nosotros tenemos que tener en cuenta en qué época polinizan cada uno de estos y nosotros podemos inferir a qué va a salir positivo las pruebas en cierto momento, ¿no? Las pruebas cutáneas se deben realizar por un experto. Es fácil hacer pruebas cutáneas, pero lo importante es cómo las interpretamos. La prueba cutánea se realiza limpiando primero el área donde vamos a realizar las pruebas cutáneas. Generalmente en los menores de 5 años de edad se puede realizar en espalda o en brazos. En menores de 3 años de edad siempre se realiza en espalda. ¿Para qué? Porque tenemos más células cebadas en espalda en esa edad. Y ya después de esa edad podemos realizarla en brazos, siempre respetando más o menos aproximadamente 4 centímetros en muñeca y 4 centímetros en pliegue. Después de ahí podemos hacer las rayas y vamos colocando una gota de cada alergeno. Ese alergeno tiene una concentración muy alta. Y después con un dotip hacemos un scratch, que quiere decir levantamos ligeramente la piel de un toque ligero. ¿Para qué? Para que el alergeno pueda introducirse y crear una roncha. Al mismo tiempo ponemos la histamina. La histamina, todo mundo hace una roncha, hace una reacción hacia la histamina. Con eso vemos si es apto para las pruebas cutáneas. Si la histamina no reacciona, quiere decir que esas pruebas no son útiles. Si la histamina reacciona y generalmente ponemos un negativo que debe reaccionar, nuestras pruebas cutáneas deben ser más 3 milímetros arriba de esa prueba cutánea negativa y con eso vemos la positividad. Aquí lo más importante es que si somos alérgicos es muy probable que nos podamos sensibilizar a otro alergeno y al principio las alergias pueden ser estacionales y ya después se pueden llegar a ser perennes. O pueden llegar a ser más intensos. El 30% de los pacientes con rinitis llegan a tener asma y el 80% de los pacientes con asma llegan a tener rinitis. Entonces, ¿cuándo nos van a presentar más síntomas? Pues depende de la evolución. Y mientras estemos con esa inflamación constante todos los años, pues la enfermedad se va a volver más severa y más intensa. Ahorita vamos a comentar sobre las pruebas diagnósticas y unos comentarios que nos quedaron pendientes con nuestros especialistas, pero vamos a platicar con el público cómo les ha ido con las alergias. Carla, cuéntanos su historia. Bueno, mi hija tiene 5 años y tiene rinitis alérgica. Aparte es alérgica a la proteína de la leche. Entonces, de ella desde septiembre hasta marzo está así como que súper mal. 2 veces me la han internado por pulmonía y broncoespasmo y pues tengo el problemita igual de estarle haciendo los aseos
para estar limpiando todo el moquito, del moco que se le pega en sus pulmones. Entonces sí es como que una reacción así muy... Una pregunta, ¿ya le hicieron pruebas cutáneas para ver a qué es alérgica? Sí, se las hicieron y salió la proteína de la leche, al trigo, a muchas cosas. ¿Y ya está en tratamiento? Sí, de hecho sí, pero pues es que como que no veo mucha... Ahorita vamos a platicar mejoría. más adelante del tratamiento, porque hay que aprender que para el tratamiento en las alergias hay que tener mucha paciencia. Ahorita vamos más adelante a platicar de tratamiento. Gracias, Sí. Carla. Fabiola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues mi caso es un poquito peculiar. En el 2006 yo recibí la vacuna de la influenza de manera irresponsable porque no tenía la edad aún ni la tengo para que me la aplicaran. No, a ver, espérame, ahí la voy a corregir. Acuérdese que platicamos ya aquí. Todo mundo se puede vacunar de la influenza, yo ya me he vacunado. Ah, bueno, pues yo resulté alérgica a la albúmina. Y derivado de esta aplicación resulté con una rinitis inmunoalérgica. Esta rinitis inmunoalérgica estuvo dormida desde el 2006. El día 30 de noviembre, aproximadamente a las 21 horas, yo me encontraba aplicando exámenes en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura cuando fumigaron. Cuando yo salgo al pasillo, inmediatamente sentí picazón en los ojos, en la nariz, en la garganta, un dolor muy fuerte de cabeza, sensación de pérdida del equilibrio. Al siguiente día amanezco con un cuadro, pues como dijo el doctor, simulado al gripal. Entonces yo me trato con antihistamínico, con el del antitusivo, el tratamiento que siempre tiene uno en casa por si le da gripa. Ojo con eso quiere decir Que ahorita automedicarse. ya también escuché que no se debe de hacer. Bueno, al lunes yo seguía peor, no tenía ninguna mejoría. Me voy al hospital, me toman placa y me diagnostican bronquitis aguda inespecífica. Hasta el momento he visitado 6 médicos, me han tomado pruebas de sangre, de orina, de exudado bucofaríngeo, nasal. No han encontrado qué es, me preguntan cuál fue el producto que utilizaron como fumigante. La escuela no me da respuesta de qué producto utilizaron y sigo sin tratamiento y pues inactiva desde hace 18 días, incapacitada. Lo que usted tiene es una rinitis alérgica que la fumigación, alguna de las sustancias, le causó que se le activara, pero como va a ver aquí en el programa, sí existe solución a su problema. Por eso estoy aquí, muchas gracias por haberme rinitis invitado. alérgica. Déjeme sentarme acá para que Mónica me platique. Hola, Mónica. Hola, buenos días. Cuéntanos. Bueno, yo tengo un pequeño en casa de 4 años y llevamos ya 2 años batallando con este problema de las alergias respiratorias. Él ha estado internado en 2 ocasiones justo en esta temporada, justo en el mes de septiembre, ¿no? Nuestros problemas empiezan en agosto y terminan en marzo. Ya se le han hecho pruebas cutáneas, pruebas en sangre también. Sabemos que es un pasto que poliniza justamente en esta temporada. Sigo mucho a la red de polinización. Exactamente. Y más o menos me doy cuenta cómo anda el polen en la Ciudad de México. Tenemos nosotros que súper reforzarlo en esta época, ¿no? Con antihistamínicos, sprays, spray tanto en la nariz como inhalantes, y es lo que lo mantiene. También está con inmunoterapia y bueno, esperemos justamente con este tratamiento sabemos que es de mucha paciencia, como lo mencionaste hace rato, pues lo vaya sacando adelante y justamente en los próximos años más estable, ¿no? Que en estas temporadas que nos dan sustos. Pero vamos a preguntarle a la bióloga que está con nosotros. Algo nos quería decir y quiero preguntar sobre los fertilizantes también. Ya, bueno, sí, quería comentar algo que se quedó por ahí en el aire. Quería comentar que en la parte ahorita, en diciembre, en esta época fría, secas frías, florecen los árboles. En época de lluvias, que vendría siendo todo desde mayo o junio, de todos estos meses, tenemos muchas malezas y muchos pastos. Las concentraciones no son muy altas, pero no importa, porque eso va a depender de cada individuo, de la sensibilidad de cada persona y de qué tan potente sea el alergeno para causar una alergia. Entonces realmente hay personas que responden durante todo el año, los médicos lo saben perfectamente bien, y tienen que ir llevando a sus pacientes dependiendo a lo que estén reaccionando, y por eso magníficas las pruebas que les hacen, por un lado. Y por otro lado, con respecto a la contaminación, yo quería mencionar que los contaminantes, por ejemplo, las partículas, causan, por ejemplo, en el polen, se pegan a la pared del polen y nosotros las inhalamos.
nosotros después hacemos estudios en donde vemos la pérdida de la viabilidad del polen y de su germinación. O sea, si eso causa el contaminante al polen, lo cual es muy grave porque perdemos especies, biodiversidad. Si eso causa en el polen, pues ¿qué nos causará a nosotros los contaminantes? Más las proteínas que causan alergias. Realmente se hacen unas bombas de cosas que estamos respirando, ¿no? ¿Y los fertilizantes? Bueno, también los fertilizantes. En mi grupo hay una especialista, la doctora Sandra Gómez, en fertilizantes, que ha hecho muchísimos estudios en donde ve el efecto de la inhalación de plaguicidas, cualquiera que sea, tanto en linfocitos como en plantas, y realmente es muy elevado el daño que ocasiona, ya sean alergias u otro tipo de enfermedades. Mantenerse alejados cuando estén fumigando, sí, totalmente, siempre se recomienda. Tener mucho cuidado, incluso hasta con los fertilizantes, bueno, plaguicidas que se usan en casa y todo eso, hay que tener mucho cuidado. Y comentábamos de que existe ahora un calendario que nos avisa qué es lo que hay en el aire, y es importante saberlo todos los que somos alérgicos. Vamos a ver esta cápsula. El calendario polínico, en este calendario se maneja cuáles son los principales tipos polínicos a los que estamos respirando durante todo el año. Tanto qué tipo de polen es, cuáles son más o menos sus concentraciones y cuál es su estacionalidad, cosa que es muy importante porque entonces vemos cuáles son los más alergénicos y le decimos, por ejemplo, a la población o a los médicos, les decimos, ahorita se viene la época más alta de floración de los pólenes, por ejemplo, como ahorita ya se viene, de fresno. Los fresnos son muy alergénicos y empieza la época de floración ahorita más o menos en noviembre, y sus máximas concentraciones las vamos a alcanzar enero, febrero, marzo. Entonces son meses muy preocupantes porque vamos a tener altas concentraciones. Los niveles más altos de polen en esta época se concentran en lo que sería la estación o la delegación de Coajimalpa, precisamente por estar muy pegada a lo que sería el desierto de los Leones y todos los bosques de pinos, de encinos y de cupresos y todo lo que hay por ahí. En donde hay mucha vegetación, ¿no? Que sería pues, Coyoacán, Miguel Hidalgo en Chapultepec, digamos que ahí se concentran más los pólenes, pero por los vientos, de todas maneras, es arrastrado hacia toda la ciudad y hacia el Estado de México y hacia Puebla, hacia Morelos. O sea, realmente los vientos son los que transportan el polen. Entonces sí se nos concentran en unas zonas, pero no dejan de haber en todas partes. La importancia de tener un calendario polínico es, pues yo diría que muy grande, porque anteriormente los médicos se basaban en información del extranjero para saber que más o menos las épocas sus pacientes a qué iban a responder. Ahora ellos tienen la información en tiempo real y verídica de qué están respirando sus pacientes. Perfecto. Doctora, ¿dónde podemos ver este calendario? Sí, bueno, en la página de la UNAM es www.rema.atmosfera.mx. Va a aparecer en nuestras redes sociales, no se apuren para que estén pendientes, dependiendo de lo que seas alérgico, que hay que averiguar. Y doctor, algo me querías comentar. Sí, yo quisiera agregar un punto de lo que mencionaba la señora, de que después de que estuvo expuesta a ciertos químicos empezó a presentar mayor afección. Luego hablamos también de la contaminación y también quiero tocar el tema de las temperaturas. Todo eso va a alterar una barrera natural que tenemos del cuerpo. ¿Sí? La vía respiratoria es una barrera que es semipermeable, permite pasar el oxígeno, permite pasar algunos productos y también sacar dióxido de carbono, etcétera. Pero esa barrera es de muchas celulitas, haz de cuenta que fuera un empedrado, ¿no? De muchas celulitas que deben estar bien pegaditas para evitar que penetren algunas proteínas, por ejemplo, los antígenos, etcétera, y que nos empiecen a despertar al sistema inmunológico para que se porte mal, ¿sí? Entonces, la alergia, por ejemplo, puede hacer que esas celulitas estén separadas y nos favorece una infección viral o nos favorece una infección bacteriana. Pero viceversa, la contaminación también puede hacer que las barreras que nos protejan contra la alergia, por ejemplo, la contaminación, los químicos, el tabaquismo, ¿sí? Todos esos factores pueden hacer que ese epitelio que nos debe de proteger haga que las celulitas no estén tan pegaditas, que penetren más los factores que nos enferman, y además tenemos en esas celulitas unos pelitos chiquititos que se están moviendo y van despegando, van desplazando el moco.
El moco, la vía natural del moco, el camino del moco es que se produce en la nariz y nos lo vamos tragando. Entonces llegan las partículas de lo que sea, se pegan en el moco, se van barriendo hacia atrás y nos lo tragamos. Es el camino natural. ¿Sí? Cuando esos pelitos no se mueven, por ejemplo, por el frío, por la contaminación, por el tabaco, se va quedando el moco, se estanca y ahí tenemos mucho más tiempo de exposición a virus, a bacterias y a antígenos alergénicos. Entonces, todo está integrado y eso sí es algo que tenemos que tener en mente, ¿no? Si yo tengo una alergia es más fácil que me infecte. Si yo fumo es más fácil que me infecte también. Y si yo tengo una alergia es más probable también que ese moco que se vuelve tan espeso se me pueda descargar hacia la vía respiratoria inferior y me cause mayor irritación bronquial. Entonces son muchos factores que se juntan y van de la mano la infección con la alergia, pero hay que saber específicamente cuál tenemos. Y en cuanto a las pruebas, doctora, ¿qué porcentaje, y es una pregunta nada fácil, qué porcentaje de personas alérgicas se hacen estudios para saber a qué son alérgicos? Pues realmente las personas que llegan al consultorio es porque ya de plano les molestan los síntomas, pero ya tienen una historia a lo mejor de 3 a 5 años que tienen, bueno, pues tenía moco todas las mañanas, pero la verdad es que ya llego, doctora, con usted porque ya de plano estando revisando un papel, ¿no? Algún abogado me gotea, ¿no? Y entonces ya no puedo trabajar y entonces ya el antihistamínico no me hace. Y realmente ya llegan porque su calidad de vida ya está muy deteriorada por los síntomas, pero realmente yo creo que un 30% a lo mucho tienen pruebas cutáneas. Hago esta pregunta un poco de manera capciosa. ¿Por qué? Porque esta es otra de las enfermedades que todos los lunes insistimos aquí en Diálogos, que mientras más temprano se trate va a ser mejor el resultado para el paciente. Y normalmente todos los que somos alérgicos, cuando finalmente vamos a dar con un alergólogo, ya pasamos por muchísimos tratamientos y esto no debe de ser. Este es el objetivo del programa de hoy, es que estemos despiertos y sepamos que si estás teniendo alergias hay que acudir con el alergólogo. Oscar, parece que tienes muchas preguntas. Así es, Pau Jack nos dice, mi hijo de 4 años tuvo una crisis asmática en febrero. Debido a eso, nos dicen que es más vulnerable a las alergias. ¿Esto es así? Vero Araiza nos dice, buen día y los felicito por el programa. A mi hijo le hicieron la prueba de alergias y resultó ser alérgico a los ácaros. Siempre he tratado de mantener limpio todo, no exagerando, claro, pero sí procuro aspirar, asolear almohadas, cambiar seguido la ropa de la cama y actualmente lleva un tratamiento con un alergólogo. Se le pone una vacuna cada semana. Sí he visto un poco de progreso. Mi pregunta es, ¿qué tiempo llevan los tratamientos y qué podrían recomendarme para mantener a los ácaros más controlados? En esta época me la vivo estornudando. ¿Cómo detecto que soy alérgica o no? Nos pregunta Laura Mávil. ¿Pueden hablar de soluciones para cornetes atrofiados? ¿Es verdad que hay que operar? No respiro por la nariz. Y en cuanto a las alergias, ¿esto lo agrava? Mi hijo tiene 6 años, padece mucho de gripes desde los 3 años. Eso tiene que ver con alergias y ha tomado muchos antibióticos que le han perjudicado, además los dientes. ¿Podrían hablar de eso? Nos dice Charo Flores. Valentina Linda, ¿es normal que duele el oído y me mareé mucho por alguna alergia? Fui al médico y me mandó loratadina con betametasona, pero no siento alivio y la verdad es que cada vez me mareo bastante más. Bueno, tenemos muchas más preguntas y comentarios, pero es momento de hacer una pausa. Todos los martes en Diálogos en Confianza los temas son acerca de la familia y mañana tocaremos un tema que es doloroso, sin embargo muy importante hablarlo porque la verdad es que no podemos evitar este tipo de situaciones. ¿Cómo aceptar la muerte de un hijo? Y es que generalmente esta, pues evidentemente es una de las mayores o peores pérdidas que un ser humano puede vivir, que puede pasar. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen las demás personas? ¿Qué hacen, por ejemplo, los seres queridos como los abuelos o los tíos o los hermanos o los primos? Tal vez por respeto o por prudencia hacia los padres, entonces deciden elaborar este duelo muchas veces en silencio, sin comunicar absolutamente nada, porque el dolor que embarga a toda la familia en realidad requiere de mucho cuidado y de mucho tratamiento, pero a veces entonces no se habla y no se puede hacer o generar justamente este proceso. Y aunque parezca paradójico, pero el proceso del duelo de la muerte de un hijo o de una hija
es viviéndolo y es aceptando justamente lo que acaba de ocurrir. Y las redes de apoyo, que son precisamente nuestros seres queridos, pues precisamente nos pueden ayudar a cambiar esta situación. Pero por eso es importante ver el programa de mañana y que compartan sus opiniones o que nos manden sus preguntas. La cita es en punto de las 9 de la mañana, o bien si quieren asistir aquí al estudio, pueden marcarnos al 53 41 44 35 y con mucho gusto les vamos a apartar un lugar. Vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte del programa de hoy y enseguida una cápsula. Va a depender muchísimo de la época del año, precisamente. O sea, digamos que sí son estacionales, siempre hay polen en el aire, siempre estamos expuestos a ellos, pero lo que varía es el tipo de polen. Viene la época de floración y entonces está el polen y se va al aire. Y entonces pues las personas estamos expuestas, estamos respirando eso. Y no solamente el polen, sino las proteínas que son las que causan la alergia, también se liberan del mismo grano de polen y se pegan a pequeñas partículas o aerosoles que están en la atmósfera y también lo estamos respirando. Cuando se existe una sensibilización a una partícula, a una proteína en este caso, usualmente puedo ser sensible a la exposición de un polen si vivo en esa región y estoy expuesto a ella. Por eso es muy importante conocer en el lugar donde yo resido cuáles son las sustancias que se encuentran, porque cuando hablamos de estacionalidades podemos hablar de que en la Ciudad de México en este momento se ha incrementado la sensibilización a pólenes de árboles. Es decir, hablar de una alergia estacional no hablamos quizás de una sensibilización en época invernal, en época primaveral, va a depender más bien de la exposición a qué soy sensible como persona alérgica y si eso se encuentra en el ambiente o no. El modo de vida que tenemos hoy en día, en donde tenemos digámoslo como un exceso de higiene, ¿no? De hecho existe una teoría llamada el higienismo, es el que también nos puede estar condicionando y nos puede volver más vulnerables a padecer alergias. ¿Sí? Hace 100 años no nos lavamos las manos todo el tiempo, pero todo eso nos ha ido exponiendo cada vez menos a bacterias y ha ido transformando nuestro sistema inmunológico y eso nos va volviendo mucho más vulnerables también, nos va facilitando que el sistema inmunológico desarrolle alergias. Las alergias pueden dar, es una misma enfermedad con diferentes manifestaciones clínicas que puede ser ya a diferentes sistemas. El tratamiento médico podríamos dividirlo en dos tipos de tratamiento. En esta parte, la primera línea de defensa es precisamente la no exposición, tratar de evitar la exposición a sustancias que se llaman alérgenos, que se van a incrementar en ciertas épocas o estaciones del año. Cuando ya el paciente o la persona ha identificado esos periodos y sobre todo si los ha relacionado, por ejemplo en el otoño donde hay más viento, eso favorece la polinización, pero también el transporte de estos alérgenos que se depositan en la vía respiratoria. Cuando el paciente entonces ya ha identificado estas épocas y sobre todo si la relación hacia algún alergeno específico, entonces la primera medida es evitar exponerse a ese alergeno, a esa zona ambiental. En segundo lugar, podríamos ya pasar a la terapia con medicamentos. Hay medicamentos de primera línea que son los más utilizados, que pueden ser los antihistamínicos. Estos bloquean, como su nombre lo dice, a la histamina. Es una de las sustancias que se encuentran muy involucradas en el desencadenamiento de una cascada de otros elementos químicos que van detonando una respuesta alérgica que sobre todo es de tipo inflamatorio y de ahí los síntomas que se van presentando. Entonces el utilizar antihistamínicos es una de las primeras de los recursos más fácilmente asequibles para el paciente y son de gran ayuda porque bloquean en forma inmediata la primera respuesta, la respuesta aguda. Hay otros medicamentos que son de mucha utilidad también, que forman un complemento. Esto depende de la intensidad de esta alergia, que pueden ser de tipo esteroideo. Son medicamentos que pueden ser tomados en tabletas, en pastillas. Tienen un efecto sistémico
disminuyendo el proceso inflamatorio y de ahí entonces los síntomas. Y los esteroides son un antiinflamatorio muy poderoso, muy fuerte. Entonces también son muy útiles porque bloquean fácilmente esa respuesta inflamatoria. Los hay también tópicos, como en forma de spray, que es aplicado directamente en este caso en la nariz, o inhalados también hacia la vía respiratoria inferior, dependiendo de cómo se están manifestando los síntomas. Estos también son muy útiles para bloquear este proceso inflamatorio, pero a un nivel local. Lo bueno de los esteroides tópicos es que el porcentaje del medicamento que pasa a la circulación es muy pequeño, tal vez 1%, y entonces pueden ser de mucha utilidad en personas que tienen la contraindicación de utilizar esteroides. Puede ser mujeres embarazadas, o hay un sinnúmero de enfermedades donde estamos muy limitados para el uso de esteroides. Estos son los medicamentos más comunes. El tratamiento es importantísimo y recuerden que aquí no damos consultas, pero sí es importante que sepan cómo se tratan las alergias. Y el primer punto que se dio en la cápsula es evitar la exposición al alergeno. Pero mi pregunta es a los panelistas, que los quiero meter un poco en problemas. ¿Cómo le hago si vivo aquí en la Ciudad de México, muy cerca del bosque de Chapultepec? ¿Qué hago? Bueno, yo creo que sí tenemos que vivir todos los días, pero hay que evitar, por ejemplo, no ir a correr durante la mañana. Nosotros sabemos también a qué horas son las concentraciones máximas y las decimos al público. O sea, el fresno empieza a florear a partir de las 10 de la mañana, 11, cuando la temperatura se incrementa, la humedad baja, se va el polen al aire. Entonces, si usted es alérgico al fresno y va al bosque de Tlalpan, al que quiera, y empieza a correr, pues imagínese la cantidad de partículas a las que está expuesto, no solo el polen, sino todo. Entonces, hay que tomar medidas de estar más en ambientes intramuros, en casa o en el coche, no salir a las horas en las que uno está más expuesto. Esa sería alguna medida. Salud. Si tiene alergia, esto no fue para ilustrar. Yo lo que iba a decir, y esto, aunque parezca así, pero no es actuado. No. Perdón, síganle, ya me dio pena. Pero es que es súper importante, ¿no? Ustedes tienen una página y un estudio muy importante donde vemos que la polinización aumenta a partir de las 12 del día, ¿no? De 12 a 8. Entonces es muy importante saberlo, porque mucha gente abre las ventanas. Vamos a abrirla por las tardes y son alérgicos. Para que se ventile y son alérgicos a los árboles y pues obviamente entra más polen de árbol, ¿no? Y mientras más aire haga, como en estas temporadas, pues obviamente el polen va quedándose en nuestra casa, ¿no? Otra cosa también es que comúnmente nosotros nos bañamos y salimos con el cabello húmedo. El polen se impacta en el cabello. Entonces llegamos y otra vez el polen ahí está en el cabello. Entonces son todas esas pequeñas cosas que si cambiamos podemos disminuir la intensidad de la exposición, pues. Es que esto es súper importante. ¿Por qué? Porque pensamos, voy a abrir las ventanas, que se ventile y todo lo que está aquí adentro se me salga, pero dependiendo del horario. Es por eso que les insisto que si tienen alergias, visiten al médico y se les hagan pruebas para saber a qué somos alérgicos. Probablemente yo sea alérgico a algo diferente a lo que eres tú alérgico. Entonces, a mí me conviene abrir las ventanas de tal hora y a ti de otra hora a otra hora. Y luego, en cuanto a tratamientos, doctores, se habló de los antihistamínicos, todo el mundo los conocemos, probablemente también muy abusados son estos medicamentos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro antihistamínico y cuál es la recomendación y por qué ir al médico a que nos diga cuál es el mejor? Bueno, los antihistamínicos, primero es bien importante tener en cuenta que hay realmente dos generaciones, aunque hay quienes hablan de una tercera generación, pero realmente el mecanismo de acción de todos es el mismo. ¿Sí? Son unas partículas que van y se meten en un receptor, que es el receptor de la histamina, e impiden que la histamina actúe, porque van y bloquean el receptor. Los de primera generación, que son los que salieron ya hace varios años, sin querer decir ninguno, tienen ventaja a veces o desventaja por lo general de que nos pueden causar somnolencia, ¿sí? Entonces pueden meterse al sistema nervioso central, atraviesan una barrerita que tenemos hacia el cerebro y nos pueden, de hecho, llegar a dormir. Aparte nos pueden secar mucho la boca, nos pueden secar un poco las lágrimas. Entonces son fármacos que hemos dejado de consumir en ese sentido, excepto cuando, por ejemplo, uno tiene insomnio, ¿no? Podría ser una ventaja tomar un antihistamínico de primera generación. Los antihistamínicos de segunda generación son bastante más seguros y son los que podemos tomar una sola vez al día.
estos antihistamínicos tienen el mismo efecto y son de hecho un poco más potentes. La verdad es que para cada paciente debe de escogerse un antihistamínico de acuerdo a su nivel de actividad, de acuerdo a sus hábitos del día a día. Entonces sí recomiendo que nunca sean por autorreceta, ¿no? Ok. Sí. En cuanto, algo doctora me quería comentar. Sí, la primera línea de tratamiento son los antihistamínicos y todo depende si tenemos una rinitis leve o una rinitis moderada. Y ya después vienen los esteroides intranasales. Los esteroides son derivados de la cortisona, de la cual hemos hablado también muchas veces aquí los lunes. Y recuerden que esta siempre tiene que ser prescrita por un médico, porque aunque sea tópico, es decir, embarrada como en una crema, que lo dijimos ya en dermatología, o inhalada, se va a absorber la cortisona y tiene efectos a nivel de nuestro organismo. No me voy a meter en eso ahorita, pero el uso de esteroides tópicos en la nariz, ¿cuánto se usan desde antes de que empiece la temporada o ya cuando esté el cuadro florido? Bueno, cuando por ejemplo tenemos una rinitis moderada es cuando se utiliza el esteroide y es algo bien importante porque muchas veces solo lo dejan una semana y una semana no funciona. El esteroide intranasal son 50, 64 microgramos y que se absorbe a nivel de sistémico menos del 1%. Entonces realmente el tratamiento debe ser largo, pero obviamente indicado por un médico. Okay. Ajá. Y si realmente a lo mejor tenemos una alergia estacional, ya sabemos a qué somos. Hay pacientes que le damos inmunoterapia y ya el siguiente año ya no responde de la misma manera. Obviamente la inmunoterapia ya vamos a hablar en la otra cápsula cómo es, pero realmente no es como un preventivo el esteroide intranasal. No. Okay. El esteroide intranasal tiene un efecto que es bien importante que hablemos del esteroide intranasal. Hay que sabérselo aplicar. Porque muchos pacientes se les receta el esteroide intranasal y se lo aplican mal. Uno de los ejemplos es se lo aplican hacia atrás, entonces se lo tragan y ya no les sirvió, no tiene ningún efecto en la nariz. El otro se lo aplican hacia el centro, que nunca hay que dirigirlo hacia el tabique, lo dirigen hacia el tabique de la nariz, ¿sí? Mal llamado tabique septum, lo dirigen hacia el septum y empieza a sangrar el paciente de la nariz o le hace costras. Entonces hay que sabérselo aplicar, por eso es importante, los médicos que lo receten tienen que explicarle al paciente cómo se debe de administrar el esteroide. Una de las cosas que sí puede ayudar mucho al paciente y que sí se pueden autorrecetar serían los lavados nasales. Es un punto que yo quería comentar. Hay varios tipos de lavados nasales, puede ser desde solución fisiológica, hay derivados de agua de mar también, y esos tienen un efecto benéfico porque nos ayudan a eliminar más fácilmente ese moco que mencioné anteriormente que se quedaba con esas partículas. Cuando yo me echo el lavado nasal, el moco se va hacia atrás, luego me sueno y saco todo ese moco cargado de partículas de antígenos que nos pueden causar la alergia. Por un lado. Por otro lado, quitar el moquito, los cornetes, que son los que están inflamados, son mucho más propensos a recibir bien el esteroide intranasal y a tener un mejor efecto del esteroide intranasal. Pero también hay que ir para que aprendamos a lavarnos las narices. Por supuesto, hay que saber lavarse la nariz. Okay. Oye, a propósito de lo que se está hablando, nos dice Ariday, mi hijo desde los 4 años, a mi hijo desde los 4 años le diagnosticaron rinitis alérgica y asma. A los 6 le aplicaron inmunoterapia durante aproximadamente 3 años, pero no mejoró. Siguió con tos más bien, sobre todo en las noches. Ahora a través de la inmunoterapia lleva aproximadamente 3 semanas, pero cada que se le aplica la vacuna le sale una especie de sarpullido en la zona de la aplicación. Además, una vez se le hinchó, se le inflamó la cara. ¿Esto es normal? Ahora lleva más o menos 2 o 3 semanas con tos nocturna y sobre todo, ¿tiene algo que ver con la vacuna? Agradezco mucho su respuesta. Ok, ese es un buen punto. Ahorita vamos a hablar de todas sus preguntas, aquí las estoy anotando para tratarlas de contestar. Vamos a hablar ahorita más adelante también de la inmunoterapia, pero algo más con recomendaciones generales para alérgicos que les podamos comentar a nuestros televidentes. Yo quisiera quizás recalcar que en efecto el tratamiento es un tratamiento, así como la enfermedad es multifactorial, el tratamiento es un tratamiento integral, lleva diferentes pilares. Uno de los pilares es la disminución de la exposición a las sustancias a las cuales soy sensible y podemos realizarlo en casa con medidas sencillas, como mencionaba muy bien la doctora Calderón, disminuir la exposición en los horarios de mayor polinización si soy alérgico a un polen en particular. Si soy alérgico a sustancias dentro de casa, medidas generales como tener fundas antialérgicas en colchones, almohadas, es decir, tratar de disminuir la fuente de exposición. Al disminuir la fuente de exposición, mis síntomas van a mejorar. Si a esto le sumo otro pilar importante, que es la farmacoterapia, el uso de medicamentos,
como mencionaron muy bien los colegas, de usar antiinflamatorios o antihistamínicos o una serie de medidas como los lavados nasales. Y el tercer punto también, que es quizás parte fundamental de esto, es el manejo integral de la parte de hipersensibilidad en los pacientes alérgicos, es decir, lo que vamos a hablar quizás en unos minutos, la parte de inmunoterapia. Es decir, el tratamiento no solamente es el uso de un medicamento, disminuir quizás de forma aislada la exposición o tratar de disminuirla, sino que es un tratamiento integral. Llevamos como los 3 factores quizás de la mano, y esto va a llevar finalmente a un buen desenlace o al menos a un buen control de la enfermedad. Perfecto. Y Sí, algo doctor. muy importante es que generalmente las alergias son múltiples, no solo es a un árbol, a un pasto, a un al pelo de algún al animal. pelo de algún animal, Al gato. ajá, o al gato, Presente. ajá, o al ácaro, ¿no? Siempre tenemos varias. Ok. Y entonces el tratamiento es multidisciplinario. Oscar, ¿algún otro comentario antes de irnos a corte? Lulú Aguilera nos dice, buen día, tengo alergia al frío y desde hace un año me dan tratamiento para controlarlo. Hace unos días me enfermé de la garganta y con el medicamento me salieron unos granitos en el brazo. Tengo que ir entonces con un dermatólogo o alergólogo, y nos manda saludos desde Guanajuato. Un gran abrazo a toda la gente de Guanajuato. Gran tema de hoy, y sí es algo que no afecta mucho, sobre todo en esta temporada, nos dice Lockfield. Recordemos que asistir al médico para un correcto diagnóstico y no tener que batallar después. Es momento de hacer una pausa y regresamos. Los tipos del tratamiento en las alergias estacionales son 2, el tratamiento médico y el tratamiento por inmunoterapia. Generalmente primero realizamos el tratamiento médico. Si con el tratamiento médico el paciente está bien, pues solamente le damos el tratamiento médico. Si el tratamiento médico lo necesitamos todos los años, consideramos que podemos llegar a utilizar inmunoterapia. Si con el tratamiento médico no se dan los síntomas, utilizaremos la inmunoterapia. ¿La inmunoterapia qué es? Nosotros primero tenemos que hacer pruebas cutáneas. A la hora de saber a qué somos alérgicos, nosotros podemos dar la inmunoterapia, que es una pequeña dosis de lo que somos alérgicos, en dosis ascendentes. ¿Para qué? Para que lleguemos a lograr un control, creando tolerancia al sistema inmunológico. ¿Para qué? Lo que hacemos con la inmunoterapia es disminuir los síntomas en un 95%. Cuando nos exponemos a nuestro alergeno, ya sea el polvo o algún polen, en vez de tener todos los síntomas de congestión, moco, estornudos, ojos rojos, a lo mejor ya nada más tenemos un poco de estornudos o un poco de moco, los síntomas disminuyen en un 95%. Entonces, la inmunoterapia es el único tratamiento inmunomodulador capaz de modificar el curso natural de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que es el único tratamiento que per se por él mismo, después de suspenderlo, nos va a crear una tolerancia a nuestro sistema inmunológico. Con los medicamentos, pues obviamente vamos a disminuir la inflamación, pero nada más vamos a disminuirla en el corto tiempo que los demos. Entonces, la inmunoterapia realmente es un tratamiento que modifica la historia de nuestra enfermedad. A lo mejor ya no vamos a tener esos eventos todos los años, sino realmente a lo mejor pues un poquito de moco o estornudos, que son bastante leves, pero ya no viven los pacientes con nariz tapada, ¿no? Mucha gente dice, bueno, pues sí, se me tapa la nariz por la noche, ¿no? Y despierta muy cansada por la mañana, entonces no rinde completamente. Entonces, yo creo que el tratar la rinitis alérgica, el tratar el asma, el tratar las alergias estacionales, obviamente son un punto crucial para una mejor calidad de vida. Bueno, pues ahí está la inmunoterapia, como se nos explicó en la cápsula. Primero lo que hay que hacer es recibir un tratamiento médico y te van a hacer ahora sí un traje a tu medida, dependiendo de qué seas alérgico, para la inmunoterapia. ¿Qué quiere decir inmunoterapia? Te van a estar dando dosis pequeñas de lo que te está causando la alergia para que tu organismo se acostumbre a esto. ¿Dije bien, doctores? Perfecto. Pero ¿qué hay con esto? ¿Cómo se inicia? ¿Cuál es la diferencia entre que sea, les decimos vacunas, se le dice mucho las vacunas, pero es inmunoterapia, que sea tomado, que sea inyectado? ¿Qué es lo que importa o qué es mejor? Realmente la efectividad y la seguridad, según los estudios, la inmunoterapia subcutánea y la inmunoterapia oral tienen una efectividad y una seguridad muy buena. Funcionan perfecto. Aquí lo más importante es saber a qué somos alérgicos, y después de saber a qué somos alérgicos, escoger perfectamente qué alergeno nosotros vamos a ocupar para darle al paciente. Si es alérgico, por ejemplo, al fresno, al olivo y al trueno, esos 3 árboles cruzan, por ejemplo.
Y entonces comparten ciertas proteínas. Entonces solo escogemos un polen o escogemos un árbol dependiendo de dónde vive el paciente. No le ponemos todos los alergenos porque podemos llegar a sensibilizar al paciente. Entonces es muy importante qué síntomas tiene, qué pruebas tengo y qué decido yo para darle de la inmunoterapia. Ok, y no importa si sea inyectada o sea tomada. No, la efectividad es muy buena. Esto lo pregunto porque, y se van a identificar conmigo los que hayamos pasado ya por más de algún ciclo de inmunoterapia, y admito ahí, ya sé que soy médico, pero también soy paciente, yo recibí inmunoterapia inyectada un tiempo y tenía reacciones como las que ya mencionaron, poco a poco una ronchita y luego yo me inyectaba en la panza, se me hacían de este tamaño. Y decía, pues ni modo, con tal de que se me quite esto, y sí quiero admitir que mejoré un poco, pero lo dejé después de decir, como 8 meses lo usé. ¿Cuánto tiempo, porque esto es bien importante, hay que recibir el tratamiento para que sea efectivo? Bueno, esto es súper importante porque tenemos que llegar a una dosis adecuada. Una dosis, una concentración tal que nos cree tolerancia. Llegando a esa concentración tenemos que dejarla de 3 a 5 años. ¿Para qué? Para que nosotros dejemos de tener síntomas aproximadamente de 7 a 10 años. Ok, entonces estamos hablando de 3 a 5 años de tratamiento. Otro doctor me comentó un día, es como si vas a la primaria y estás aprendiendo algo, no aprendes a leer de un día para otro, tienes que cursar toda la primaria para que puedas, no sé, tener las habilidades que tiene un niño que salió de primaria. Lo mismo aquí, porque yo soy el ejemplo viviente en que dejé el tratamiento a la mitad y vean cómo estoy. Entonces, esto es muy importante que lo sepamos porque la falta de apego a tratamiento en alergias es clave, porque tampoco te vas a curar inmediatamente. Es muy factible que cuando te inicien el tratamiento recibas tratamiento médico e inmunoterapia. ¿Es así? Es correcto, es correcto. Ahora, qué bueno que tocaste el tema de la escuela, porque básicamente lo que se hace con la inmunoterapia es reeducar al sistema inmunológico para que aprenda a actuar de una manera diferente ante los antígenos que previamente reconoció como indeseables, ¿no? Que los aprenda a tolerar. Entonces, obviamente esta reeducación va a tomar un tiempo a nivel molecular, a nivel biológico en el cuerpo, para que el cuerpo empiece a reaccionar ya menos o de una forma un poco menos agresiva, ¿verdad? Ahora, el paciente no debe de estar sufriendo durante la inmunoterapia. Si el paciente está recibiendo la inmunoterapia y todavía no vemos los efectos biológicos, podemos estar lavándonos la nariz, recibiendo medicamentos a través de la nariz y hasta se pueden dar antihistamínicos cuando el paciente esté muy sintomático para que no la pase mal en lo que el cuerpo va reeducándose a actuar de otra forma ante los antígenos. Esto va a ser poco a poco, entonces poco. Es muy importante que tengamos la paciencia. Exacto. Porque les digo, a mí ya me pasó 2 veces, entonces aquí me confieso con ustedes y es bien importante el tema porque nos pasa inclusive yo siendo médico y sabiendo que a veces me puedo tardar con esto, pues es necesario que sepamos que es un tratamiento a largo plazo. Hay otra pregunta que me surge, ¿es real que muchas veces los niños que han sido muy alérgicos de repente de adultos se les quite las alergias? Como, Sí. como el asma, por ejemplo. No en todos los casos, es bien importante aclararlo y de hecho los pacientes que tienen una tendencia alérgica pueden de hecho desarrollar desde las ronchas que mencionaron anteriormente, crisis asmáticas y alergia respiratoria, alergia en las conjuntivas de los ojos, ¿no? Que es la que te puso los ojos rojos ahorita, por ejemplo. ¿Sí? Pero sí es cierto que con ciertos cambios hormonales a muchos pacientes en la adolescencia mejoran. ¿Sí? Ahora, esos pacientes no hay que perderlos de vista porque en su vida adulta también pueden volver a empezar a presentar cuadros de alergia. Entonces, tampoco es de que queden limpios, digamos, ¿no? Sí, doctora. Perdón, los pacientes generalmente están afectados, tienen una alteración al sistema inmunológico. Entonces, a nivel hormonal mejoran. Pero si un paciente empieza a los 7 años, no voy a esperar a los 13 a que mejore, ¿verdad? Le doy tratamiento porque obviamente sabemos que cuando se nos tapa la nariz, no dormimos bien, roncamos y no llegamos a sueño profundo. Y los niños generalmente se están despertando y se despiertan con sueño. Claro. Y generalmente son más chiquitos. ¿Por qué? Porque no liberan suficiente hormona de crecimiento. Es todo un problema y entonces dejarle esos síntomas afecta la vida diaria. Y además el sistema inmunológico sigue madurando durante la infancia, Claro. Entonces si incorporamos ese tratamiento pues va a madurar sin este Mejor, problema. claro. ¿Qué pasa con los adultos que nos da de grande? Ya ni modo. No. No, precisamente para esto la Vuelven a inmunoterapia. hacer. Ahora, un punto muy interesante es también mencionar que los cambios hormonales nos causan síntomas y notablemente en el embarazo. ¿Sí? Entonces, no hay que confundir la rinitis alérgica con la rinitis del embarazo, que no es el tema de hoy,
Pero sí, muchas veces las mujeres embarazadas piensan que tienen una rinitis alérgica porque empiezan también con la nariz tapada, etcétera y todo, pero no son otra cosa más que la reacción en los cornetes de cambios hormonales propios del embarazo que se manifiestan en los cornetes y les tapan la nariz. Ahora, una embarazada con alergia, pues va a tener mucho más síntomas durante el embarazo de su alergia, porque se van a tapar mucho más, se van a hacer mucho más grandes los cornetes y se va a tapar mucho más la nariz. Ok. Y quizás algo que sí hay que hacer hincapié es que las enfermedades alérgicas como tal, quizás no son enfermedades curables como tal, pero sí son enfermedades controlables, donde si yo recibo un tratamiento adecuado y por un periodo adecuado, puedo pasar muchísimos años, como mencionaba muy bien Marilú, puedo pasar muchos años totalmente controlados y sin síntomas, o con la menor cantidad de síntomas y la mejor calidad de vida, que es lo que buscamos para el paciente. Lo que yo siempre digo cuando hay una noticia como esta que dicen no te vas a curar para siempre, pero yo les digo, ¿qué enfermedad que no sea infecciosa o quirúrgica como una apendicitis se cura para siempre? Si eres diabético, vas a tener que controlar. Si tienes hipertensión, te vas a tener que controlar. Si tenemos alergias, nos vamos a tener que controlar. Entonces no lo tomen como una sentencia terrible, sino nada más hay que aprender a vivir con la realidad que tenemos y pasarla lo mejor posible. Doctora, desde hace rato me quería comentar algo. Sí, bueno, y tomar las medidas adecuadas. Por ejemplo, es que estaba recordando, muy importante para no hacer ejercicio. Por ejemplo, en esta época, si eres alérgico a este tipo de pólenes de esta estacional, pues no hacer ejercicio en extramuros, afuera, irte a correr. A lo mejor me matan los corredores o los que son fanáticos de las bicicletas, pero es importantísimo porque están respirando, entra más aire a los pulmones y bueno, pues entonces más polen también. Entonces hay más reacción, ¿no? Y evitar y revisar, ustedes tienen el calendario y los horarios, si eres alérgico a algo, si te van a decir, hoy a partir del 12 del día va a estar todo el aire lleno de fresno, que por ejemplo soy yo alérgico, pues a las 12 del día trataré de no salir. Si quiero salir con mi perro, pues saldré más temprano, tapado, porque hay mucho frío. Y justo esto lo hago a propósito. ¿Qué hay con los cambios de temperatura? Porque esa es otra que dicen, y aquí aprovecho a las gripas también, los cambios de temperatura, no es que el cambio de temperatura te cause la gripa. ¿Qué es? Es bien importante mencionar que hay varios tipos de rinitis. No todas las rinitis son de etiología alérgica. Y existe la rinitis vasomotora, que es precisamente esa reacción de nuestra nariz a los cambios de temperatura bruscos, notablemente pasar del calor al frío súbitamente, o viceversa. Hay gente que cuando entra a un lugar caliente con aire con calefacción se le tapa la nariz también. Es una reacción que tenemos en el cuerpo en la que muchas venitas se llenan de sangre dentro de los cornetes y los hacen gorditos, entonces ya no puede pasar el aire. Entonces no es que uno sea alérgico al frío, ¿sí? Esa es una rinitis vasomotora que muchas veces puede coexistir con una rinitis alérgica. Entonces, ¿qué hacer? Pues ir con un médico para que veamos que realmente sea una rinitis alérgica o una rinitis vasomotora o ambas. Perfecto. Sí, y algo bien importante, la pregunta que hacía la paciente, ¿no? En las líneas de Facebook era si la paciente tiene reacción a la vacuna, hay que acudir con su médico y decirle que tiene una reacción muy importante, porque la inmunoterapia no es crear síntomas, sino disminuirlos. Y entonces hay que encontrar la dosis adecuada. Entonces, si eso está pasando, suspenderla, y si tiene síntomas, suspenderla, ir con el médico para que le dé el tratamiento y le reajuste el tratamiento de la vacuna, si es que la tolera o no la tolera. Perfecto. Oscar. Muchas más preguntas. Dora Guerra nos dice, bueno, con tanta contaminación yo tengo alergia todo el año, moco a morir, silbido en los bronquios, tos, y me lo han tratado, pero la verdad es que esto regresa constantemente. También nos dice Guadalupe Cañada, mi hija tiene 26 años y en estas fechas se pone mal, quisiera saber de algún hospital del sector salud para que pueda atenderla. Nas Mendoza, queridos, sufro cada invierno con la fiebre del heno. Toda una gripa sin bacteria, antihistamínicos en este tiempo y vacunas desde hace 6 años que me han ayudado. Es importante un alergólogo. Desde que ponen el primer adorno navideño empieza entonces además la alergia. Cada vez que me ponía alérgica me daban cortisona hasta que fui al alergólogo y después de muchos estudios para buscar de todo salí alérgica al polvo, a los ácaros y también a la mezcla de algunas malezas. Graciela Álvarez nos dice, la homeopatía es excelente, mi hijo tenía asma y era alérgico a N cantidad de cosas, tomaba un sinfín de medicamentos, de vacunas y el doctor con el que asistimos, homeópata, lo trató y mejoró, la verdad es que muchísimo. Bueno, tan es así que hasta dejó la medicina.
Gilberto Lazo pregunta, ¿el asma de origen alérgico se cura con la inmunización o solamente se controla? Carol Hernández, hablen sobre el consumo de lácteos de vaca como antígenos que se consumen todo el tiempo y crean alergias. Al Ali, nunca me dieron tratamiento y tengo rinitis asmática alérgica a las flores. Me hacen mucho daño los cambios de clima igual. Hicieron las pruebas y todo cuando era niña de primaria, pero colapsó uno de mis pulmones en la secundaria y me atendieron en el ISSSTE. Y además agrega Carol, a mi sobrinito le quitaron los lácteos de vaca para siempre y santo remedio, no más alergias, no más piquetes ni pastillas ni vacunas personalizadas. Lilia Galicia Hernández, yo tengo problemas de conjuntivitis cada invierno. Acudo al oftalmólogo, pero no logro aliviarme. ¿A dónde puedo acudir? Y felicidades por el programa y el contenido. Alicia Ruiz, yo tengo alergia a todos los químicos, perfumes y al cloro también. Cada vez se me acentúa más. Ahora hasta el polvo y las pelusas me producen una alergia que me cierra la garganta. Ya me han dado tratamiento, pero la verdad es que no se me quita. ¿Qué es lo que puedo hacer? El doctor Zúñiga nos comparte, tengo un laboratorio de análisis clínicos y compramos en Estados Unidos un sistema que se llama MAST, que significa Sistema de Pruebas Múltiples de Alergias, y nos enfrentamos en Michoacán contra la oposición de los alergólogos porque ellos realizan las pruebas en la piel y nosotros lo hacemos utilizando el suero sanguíneo. Esto nos llevó a investigar porque en otros países como Japón tienen prohibido los alergólogos realizar las pruebas de piel y las hacen utilizando este sistema. Aquí en México, dichos alergólogos no quieren utilizar este sistema y cuando hacen pruebas tienen que hospitalizar al paciente en estado crítico. ¿Será por intereses diferentes a la medicina? Lo deja como pregunta. Un anónimo nos dice, tengo un problema de pólipos nasales. Lo adquirí cuando tenía 28 años y me han hecho 4 operaciones. No se me han quitado, me vuelven constantemente a salir. ¿Qué puedo hacer? Ahora me dicen que es un papiloma invertido. ¿Tienen alguna recomendación? Vicente Salinas, de los 4 a los 17 años yo fui asmático. Después quedé con rinitis alérgica. Me he dado cuenta que al parecer soy alérgico al frío. ¿Es posible esto? Rosa Norma, a mi nieta le duele la cabeza y tiene constantemente vómito. El doctor le dijo que era alergia. ¿Esto puede estar relacionado o no forzosamente? Señora Benavides, el factor de transferencia ayuda a las alergias porque yo soy alérgica, tengo rinitis y tengo una alergia en los ojos. Y por otra parte, también tengo una hermana que tiene una enfermedad antiinmune. Ella también presenta alergias. ¿Esto es normal? Adolfo Bucio, ¿dónde se pueden hacer pruebas de alergias que sean en Tabasco? Alberto Hernández, yo tengo una duda respecto a las autovacunas para alergias que se aplican en la Universidad de Chapingo y me gustaría que los doctores especialistas pudieran esclarecer acerca de qué garantía tienen o qué tan efectivas son. Y finalmente, esta última pregunta que nos decía otro usuario. La verdad es que uno trata de seguir el tratamiento o de ir a las consultas, pero gran parte o la mayor parte de la población no tenemos el dinero o la posibilidad económica para justamente seguir el tratamiento, apegarnos a ello o ir a las consultas. ¿Existe algo mucho más económico para la gente que no tiene recursos y en otros estados de la República? Yo creo que eso es importante y recuerden que en casi todos los hospitales del sector salud existen otorrinos y existen alergólogos también, entonces pidan que los vean ahí en consulta. Porque aunque los internistas te pueden ver si eres adulto y los pediatras, hay que canalizarte con la persona que sepa manejar esto, porque como ya dijimos, sucede mucho que existe polifarmacia. Tomamos miles de medicamentos y ni siquiera sabemos bien a qué somos alérgicos. Entonces hay que determinar cuál es nuestra alergia para poderle dar tratamiento específico. En el bloque que sigue, aquí en Diálogos en Confianza, vamos a dar respuesta a todas las preguntas que nos han estado haciendo. Los especialistas nos van a contestar brevemente, sí o no, y qué es lo que se debe de hacer a cada una de sus preguntas. Aquí las tengo todas anotadas. Vamos a hacer un corte y regresamos para concluir en el bloque 6 de nuestro programa. No se vayan. Esto es Diálogos en Confianza. Pues regresamos aquí a Diálogos en Confianza, este es el último bloque, pero antes de eso, el Instituto Nacional de Cardiología las y los invita a participar en el proyecto Tlalpan 2020. ¿De qué se trata este proyecto? Bueno, pues es conocer la frecuencia con la que la población mexicana
desarrolla hipertensión arterial. ¿Y cuáles son los requisitos para participar en dicho proyecto? Pues se necesitan tener entre 20 y 50 años de edad, ser mexicano o mexicana, residente de la Ciudad de México, no tener hipertensión arterial, no tener diabetes, no tener enfermedades de la tiroides y en caso de ser mujer y estar embarazada, pues entonces al término del embarazo poder reincorporarse a dicho proyecto. Los beneficios que reciben todas las personas que se adhieren precisamente al mismo, pues reciben estudios de laboratorio, medición de la tensión arterial, desde luego el peso, la talla y la circunferencia de la cintura, y todo esto es gratuito y la duración es de 10 años para pues justamente tener una mejor calidad de vida. ¿Cuál es el número para poderse comunicar y recibir más información? Anótenlo a continuación. Es el 55 73 29 11 a la extensión 1415. Una vez más, 55 73 29 11 a la extensión 1415. Vamos a ver enseguida el resumen de la segunda parte. Tenemos una célula que es una célula medio malvada, que se llama célula cebada, que tiene receptores ahí de alta afinidad. Y se enoja esta célula cebada, por así decirlo, ¿no? Y a la hora de enojarse, esta célula cebada libera sustancias que pueden inflamar a nariz y se llama rinitis, que puede dar una congestión nasal, moco, estornudo, comezón nasal, o ojos, que puede dar lagrimeo, comezón, ojos rojos, sensación de cuerpo extraño, o puede dar afección a nivel pulmonar, que puede dar tos, silbido, falta de aire o presión torácica, o puede dar alteraciones a nivel de piel, por ejemplo, ronchas o dermatitis o algún eczema. Podríamos hablar de tres patologías distintas. Una sería la rinitis alérgica como tal, como la cápsula que vimos anteriormente. La otra es el catarro común, que puede ser desde un catarro por un rinovirus, uno muy sencillito, hasta una influenza, que es un catarro mucho más fuerte, con dolor de cabeza, fiebre, etcétera, y una rinosinusitis bacteriana. El tratamiento es un tratamiento, así como la enfermedad es multifactorial, el tratamiento es un tratamiento integral, lleva diferentes pilares. Uno de los pilares es la disminución de la exposición a las sustancias a las cuales soy sensible y podemos realizarlo en casa con medidas sencillas, como mencionaba muy bien la doctora Calderón, disminuir la exposición en los horarios de mayor polinización si soy alérgico a un polen en particular, si soy alérgico a sustancias dentro de casa, medidas generales. Al disminuir la fuente de exposición, mis síntomas van a mejorar. Si a esto le sumo otro pilar importante, que es la farmacoterapia, el uso de medicamentos, como mencionaron muy bien los colegas, de usar antiinflamatorios o antihistamínicos o una serie de medidas como los lavados nasales. Y el tercer punto también, que es quizás parte fundamental de esto, es el manejo integral de la parte de hipersensibilidad en los pacientes alérgicos. Entre más antibióticos tome yo, más debilito mi sistema inmunológico y más debilito también a mi flora natural, que no solamente está en el intestino, está en todas partes, en la piel, en los bronquios, en los senos paranasales. Y eso me deja mucho más expuesto tanto a alergias como a infecciones por virus, infecciones por bacterias. Entonces, hay que tomar el antibiótico solamente cuando esté bien indicado y cuando lo esté viendo un médico y diga, esto es una sinusitis bacteriana. Listos, doctores, vamos a dar respuesta a las preguntas que la gente nos mandó. Nos dijeron, tengo 200 de IgE, esta es una inmunoglobulina que se eleva durante las alergias, y muchas ronchas, pero me dijeron que es estrés. ¿Qué hago? No, yo creo que no es estrés. Yo creo que si tiene una urticaria y ronchas, hay que ir a consulta para ver y determinar cuál es la etiología. Perfecto. ¿El goteo nasal posterior es malo? El goteo nasal posterior no indica más que una sobreproducción de moco. El moco, cuando hay un exceso de moco, se puede ir hacia adelante o se puede ir hacia atrás, pero no es malo. De hecho, un adulto normal en condiciones de salud normal está tomando 1 litro de moco al día. Producimos 1 litro de moco al día y nos lo estamos tragando. Entonces, cuando hay un exceso de moco, obviamente empezamos a sentir que estamos tragando más moco. Perfecto. ¿Cómo podemos fortalecer el sistema inmune de manera natural? Pues realmente podemos una buena alimentación, desde chiquitos seno materno, porque generalmente ya nacen por cesárea, les dan una leche maternizada y tenemos que saber que en el primer día tenemos 11 gramos de IgA.
modula nuestro sistema inmunológico. IgA, que son inmunoglobulinas, que son uno de los soldados de nuestro sistema inmunológico. De las mucosas. Entonces, yo creo que es muy importante y generalmente a veces no comemos mucho pescado o no comemos ciertos aminoácidos que son esenciales. Por ejemplo, tomar omega 3, omega 6, también tomar zinc fortalece nuestro sistema inmunológico, pero también no es tomarlo por tomarlo, sino acudir a una valoración para ver qué nos falta dentro de lo que nosotros ingerimos. Y es importante una dieta rica en fibras, ¿sí? Baja en azúcares. Okay. Es bien importante. Azúcares refinados. Azúcares refinados, sí. Exacto. Pan blanco, las conchitas, etcétera. Y también hacer ejercicio. Perfecto. Y quizás agregar algo más, el uso de probióticos, el uso de yogur, los probióticos en general también contribuyen mucho a este fortalecimiento del sistema inmunológico y de una forma natural. Perfecto. Alguien escribió que tiene alergia a los inhibidores de bomba de protones, que son un tipo de medicamentos. ¿Cuál es la recomendación? Pues como cualquier otra alergia, si soy alérgico a la penicilina, ¿qué debo hacer? Avisarlo para que no me den penicilina. ¿Los fertilizantes y pesticidas, aunque sean orgánicos, pueden causar alergias? Sí. Ok, sí se puede también. Hablen de lo malo que es el gluten. El gluten es malo igual que la penicilina para el que sea alérgico al gluten. Para el que no, no pasa nada y podemos comernos en enero nuestra rosca de Reyes con moderación. ¿El factor de transferencia, doctor, funciona para las alergias? Bueno, el factor de transferencia, al igual que otros tratamientos, son tratamientos que no son específicos probablemente para la modulación de una enfermedad alérgica como tal. Sí, quizás podrían tener ciertos efectos al sistema inmunológico como tal, pero no son específicos. Y hablábamos que en el tratamiento de las alergias tendría que haber un tratamiento también específico contra la sustancia a la cual soy sensible. Sí, yo creo que es algo muy importante. Hay que tratar la rinitis como tal, con los medicamentos, la inmunoterapia, y si el paciente lo requiere, el factor de transferencia puede modular el sistema inmunológico, pero no todos los pacientes, no es la panacea, no es, le voy a dar factor de transferencia, ¿se va a curar? No. Algunos pacientes lo requieren porque necesitamos modular su sistema inmunológico, sí. Algunos otros pacientes no. Mi hijo ha tenido muy poca respuesta con la inmunoterapia. Habrá que ver cuánto tiempo lleva. Ya nos dijeron que son de 5 a 7 años de tratamiento. Paciencia. ¿Hay relación con la hiperactividad de los bronquios y la alergia? Sí, claro. Los pacientes con rinitis alérgica, el 30% tienen asma y los pacientes con asma, el 80% tienen rinitis. Y algo muy importante, el 80% de los pacientes con rinitis y asma en niños son alérgicos y el 50% en adultos son alérgicos. ¿El masaje de senos paranasales sirve para algo? De hecho, es imposible masajear unos senos paranasales por vía externa porque están dentro del cráneo. En todo caso, si se están metiendo algo en la nariz, estarán masajeando los cornetes, pero no es recomendable. Un rotomartillo no es no es recomendable. Meterse nada, hay riesgo de ocasionar un sangrado, entonces no. Soy alérgico a los ácaros. ¿Qué hago y cuánto tardan las vacunas? Ya hablamos de vacunas inmunoterapia de 5 a 7 años. ¿Qué hacemos con los ácaros? Con los ácaros del polvo ya platicamos que son sensibilidades principalmente dentro de casa. Y estos pequeños bichitos, estas pequeñas arañitas viven principalmente dentro de colchones, almohadas, lugares donde tienen contacto con el polvo y principalmente con la descamación de nuestra piel, porque es su fuente de alimentación. Al disminuir las fuentes donde esos animalitos viven, vamos a disminuir también la concentración de ácaros. Sí, es importante. Viven a temperaturas de 37,7, una humedad relativa y se alimenta de lo que nosotros descamamos. Entonces, hay que disminuir la humedad en la casa, ahorita en esta temporada, y existen las fundas antiácaro, que son fundas con muy pequeña porosidad para evitar que entre el ácaro. Entonces, bueno, eso ayuda. Perfecto. ¿Cómo sé si soy alérgica? Ve con un alergólogo que te haga las pruebas de alergia. A mí me operaron de los cornetes y no me funcionó. Sigo con las alergias. Sí, los cornetes son, como lo mencioné anteriormente, unas estructuras que sirven para dirigir el flujo de aire dentro de la nariz. Sí, se asemejan un poco a unas salchichitas que están en posición horizontal y que cuando entra el aire transforma el flujo de aire turbulento en un flujo de aire laminar. Y eso se pueden hacer grandes o chiquitos de manera para regular, digamos, la cantidad de aire que entra y para poderlo calentar. Esos cornetes están llenos de vasitos sanguíneos, de venitas, ¿sí?,
que se pueden llenar o se pueden hacer chiquitas para que el cornete se abra o cierre, pero se pueden inflamar los cornetes de manera crónica, sobre todo por la alergia. Entonces, muchas veces uno hace unas cirugías conservadoras en las que lo que se hace es meter un aparatito que se llama radiofrecuencia y el cornete se encoge, pero si la alergia persiste, el cornete puede volver a crecer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Controlar la alergia y puede volverse a llevar al paciente a quirófano para volver a hacer chiquitos los cornetes. Perfecto. Tengo dolor de oídos y mucho mareo. ¿Es por alergia? Hay que ir con el otorrino para que te digan cuál es la causa. ¿Existe la alergia al frío? Ya lo mencionamos anteriormente. Ok. ¿Qué es mejor que sea oral, intramuscular o subdérmico? Ya también comentaron que la eficacia es básicamente igual, entonces yo pediría que no me esté teniendo que inyectar. Ahí lo más importante es el apego al paciente. Ahí viene esta pregunta, ¿qué pasa si se me olvida una dosis? Una dosis no pasa nada, se toma al día siguiente o se inyecta al día siguiente. Ok. ¿Qué pasa? Estoy con tratamiento pero tengo recaídas. Hay que reajustar y hay que ver. Algo bien importante, generalmente el tratamiento funciona. Si no está funcionando es que no estamos descubriendo algo a lo que es alérgico. Además, puede ser alérgico alimentario o alguna otra alergia ambiental. Entonces hay que revalorar al paciente. Perfecto. ¿La cortisona tomada sirve? Claro que sí funciona, pero nunca hay que recetarla. La reservamos para casos muy severos y bien indicados. Tiene muchas contraindicaciones, ¿sí? Como diabetes, glaucoma, hipertensión. Entonces, realmente es un medicamento de uso muy delicado. Jamás debe de autorrecetarse. Pero en algunos casos muy severos de alergia podemos dar dosis pequeñas de cortisona tomada. ¿Sí? Perfecto. ¿La homeopatía funciona, doctor? La homeopatía, al igual, hablamos que son tratamientos muy entusiastas. Y la recomendación es que acuda siempre con el médico especialista, en este caso el alergólogo, para que dé una valoración integral y valorar las estrategias e individualizar las estrategias para cada paciente. Perfecto. Tengo fiebre de heno en invierno. Puse la pregunta nada más porque ¿qué quiere decir? Fiebre de heno es a la alergia estacional dependiendo de dónde estemos en ese momento. ¿Es verdad que la leche de vaca causa muchas alergias? ¿Hay que quitarla? Bueno, aquí ha habido mucha controversia. Hemos hablado aquí que la leche de vaca, somos mamíferos, no nos mata, que la mayoría de todos nosotros hemos tomado leche de vaca. El 70% de los mexicanos son alérgicos a la lactosa, entonces eso es otra cosa aparte. Si eres alérgico, sí te hace mal, pero hay muchas teorías y aquí aprovecho. Dicen que la leche de vaca causa moco y la gente dice que el moco es malo. Doctora, aclárales, por favor. Realmente no se ha visto una relación directa entre la leche de vaca y el moco, pero cuando el paciente es alérgico, obviamente va a producir también mayor secreción nasal, ¿no? Si causa una reacción sistémica. Recordemos que la alergia no solamente me va a afectar un órgano, sino que el alergeno va a desencadenar una reacción de todo el cuerpo y entre esas reacciones está la hipersecreción de moco en la nariz. Perfecto. Tengo síntomas oculares. Me ha visto el oftalmólogo, pero no mejoro. ¿A dónde ir? Con un alergólogo para que sepamos a qué eres alérgico. Exacto. O una persona habló que hay una prueba que se llama MAST, que en vez de en la piel te hacen las pruebas en el suero y se utiliza. Que si hay algún interés para que no se utilice aquí en México, yo no había oído nunca y ahora que revisé el tema tampoco lo vi. No, realmente hay muchas pruebas de IgE para diagnosticar a qué somos alérgicos, igual que las pruebas cutáneas. Lo que pasa es que el costo es mucho mayor y generalmente cuando no podemos hacer unas pruebas cutáneas por alguna lesión o alguna alteración del paciente, pedimos pruebas en sangre y siempre se ha visto las pruebas en sangre. Lo que pasa es que, por ejemplo, en pruebas en sangre a veces nos dan 30 alergenos, ¿no? Y las pruebas cutáneas que nosotros hacemos a veces son 60 alergenos. Entonces tenemos una visión mucho más amplia. Es decir, son más prácticas y más amplias y más baratas las pruebas. Y dice aquí que las pruebas en piel se tienen que hacer hospitalaria. Eso no es cierto. Yo me las he hecho varias veces de entrada por salida en consultorio. Y aquí me lleva a otra pregunta. ¿El Veritest para ver las alergias alimentarias es real? ¿Funciona? Muy bien. De igual forma son métodos de diagnóstico. Que no está probado, ojo, ¿eh? Sí, no. Eso es bien importante decir porque mucha gente se cambia totalmente su dieta, pero es un método que no está aprobado por la comunidad científica. Son métodos diagnósticos entusiastas que muchas veces no tienen un soporte científico de base. Entonces, cuidado con el entusiasmo cuando no hay soporte científico. Tengo pólipos nasales y me dijeron que tengo un papiloma invertido. ¿Qué hago? Bueno, primero hay que diferenciar. Pólipos nasales son unos pseudotumores, no son tumores realmente. Es mucha inflamación, el tejido se inflama tanto que empieza a colgar de alguna forma, ¿no? Y eso no es un tumor, pero un papiloma invertido sí es un tumor.
y el tumor se tiene que operar porque de hecho el papiloma invertido se puede volver cáncer, así que mi consejo es que se vaya con un otorrino lo antes posible. Ok, perfecto. Tengo mucho dolor de cabeza y vómito. ¿Será alergia? Me suena más como que a lo mejor es un dolor de cabeza que te causa vómito, pero vete a revisar con tu médico. ¿Dónde se pueden hacer pruebas de alergias? Hemos visto, y se van a aparecer, que nos lo han comentado aquí los doctores, van a aparecer sus datos y van a aparecer las instituciones en nuestras redes sociales. ¿Las vacunas sirven? Ya comentamos que sí, pero paciencia, porfa, me incluyo dentro de los que nos tenemos que formar en la fila de la paciencia. ¿La hemoterapia funciona? Hemoterapia es terapia con sangre. ¿Qué es esto? Sacan sangre y lo centrifugan y el suero se la vuelven a colocar. Realmente no hay nada escrito que funcione sobre la hemoterapia ni tampoco la orinoterapia. Entonces, esto es muy importante, lo hago a propósito, que no es recomendable. Acuérdense que la ciencia no nada más somos la gente que está sentado aquí. Nosotros todo lo que estamos diciendo tiene que tener un respaldo científico. Y platicamos una vez aquí en Diálogos en Confianza que el método científico es un método que se sigue para ver que algo sea reproducible. No puedo decir yo soy alérgico a la leche y si me paro de cabeza a las 2 de la mañana se me quita. Bueno, pues a lo mejor a mí, pero eso no quiere decir que a todo mundo le va a funcionar. Por eso hay que pegarse a la ciencia lo más posible y seguir los tratamientos que se recomiendan. ¿Qué pasó, Oscar? Una última rapidísimo. Un usuario nos dice, bueno, yo tengo 27 años viviendo con alergias y soy alérgico al pelo de los perros. Sin embargo, tengo un perro desde hace 17 años. La raza es un Schnauzer y dice, la verdad es que no me provoca ninguna alergia. Pregunta entonces, ¿hay alguna raza de animales, perros, lo que sea, que sean hipoalergénicos? Porque hasta ese he oído yo también. Realmente no hay ninguna raza hipoalergénica. Todos tienen alergeno, ya sea en saliva o en pelo. Realmente depende de la sensibilidad de cada una de las personas. Y más que nada es la caspa del perro, sí. No es que sea solamente su pelo, porque dicen, me compro un xoloscuincle ahora que está de moda, pero no, ¿verdad? Hay que lavarlo un poco más seguido y, por ejemplo, el paciente que es alérgico al perro, pues que no sea él el que cepilla al perro, ¿verdad? Si yo soy alérgico al perro y lo cepillo, pues me va a dar mayor alergia. Sí. Ok, bueno, pues eso es importante a saber. Se nos vino el tiempo encima. Les quiero agradecer, panelistas, muchísimo de esta información tan valiosa que nos han dado el día de hoy. Gracias. A todos ustedes que nos acompañaron aquí en el público, sus testimonios, muchísimas gracias. Oscar, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buen día. Y Fabiola, muchísimas gracias por estar compartiendo aquí con nosotros y explicándole a la gente que no nos puede oír, que nos pueda ver por la televisión y entender lo que estamos diciendo. Esto fue Diálogos en Confianza y nos vemos aquí la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias.